Bien, ¿me confirman por favor si se está grabando las clases? Sí, licencia, está cagando. Bien, a ver, recordemos un poquito lo que hemos visto en la anterior clase. En la anterior clase habíamos visto un poquito lo que es eh, la demanda que estaba en función de ciertos factores que era precio del bien, precio de otros bienes relacionados, ingreso del consumidor, tamaño de la población, gustos y preferencias, ¿no? Esos son los factores que determinan la demanda. De esos factores habíamos analizado el precio del bien y el precio de otros bienes relacionados, que eran los bienes sustitutos y los bienes complementarios. Ahora vamos a ver el siguiente factor, que viene a ser el ingreso del consumidor. Entonces, ¿cómo cambia la demanda cuando disminuye o aumenta el ingreso del consumidor? La relación entre los cambios del ingreso disponible y las variaciones de la demanda permite clasificar los bienes en tres tipos de bienes. Aquí podemos hablar bienes inferiores, bienes normales y bienes de lujo. Entonces, dependiendo de los tipos de bienes, va a aumentar o va a disminuir cuando aumenta nuestros ingresos o cuando disminuye nuestros ingresos. Entonces, ahora lo que vamos a analizar es básicamente la demanda con relación al ingreso monetario. Entonces, nuestra cantidad demandada va a estar en función ahora en función del ingreso. Y todas las demás variables o los demás factores van a permanecer constantes, ¿no? El supuesto de ceteris paribus. A ver, bienes inferiores. ¿Qué son los bienes inferiores? Son aquellos cuya demanda disminuye al aumentar la renta disponible. Por ejemplo, estamos hablando del transporte público, las marcas blancas y objetos de segunda mano. Es decir, a ver, cuando aumentan nuestros ingresos, nosotros dejamos de consumir cierto tipo de bienes. Por ejemplo, si a ustedes les duplican el ingreso en sus trabajos o les triplican, seguramente ustedes ya van a poder transportarse en radiomóviles, ya no van a estar en el transporte público, ¿no? Entonces, estos son los tipos de bienes inferiores. Entonces, van a empezar a comprar, por ejemplo, electrodomésticos para la casa, ¿no? Entonces, fíjese, aumenta el ingreso y ustedes aumentan el consumo. Y viceversa, ¿no? Si disminuye el ingreso, va a aumentar el uso o el consumo de estos bienes inferiores. Entonces, aquí ustedes pueden ver la relación que existe, por ejemplo, cuando el ingreso se incrementa, la cantidad demandada disminuye, ¿no? Disminuye la cantidad demandada. Eso pasa cuando los bienes son inferiores. Me aumentan, me duplican el ingreso, dejo de utilizar transporte público y voy a utilizar radiomóviles, ¿no? Pero va a suceder lo contrario. Cuando disminuye los ingresos, lo que va a ocasionar es un aumento en la demanda de estos bienes. Imagínense que por problemas que estamos atravesando, los disminuyen el sueldo al 50%, entonces si antes por lo menos utilizaban radiomóviles para ir al trabajo o 2 veces a la semana, pues ahora no va a haber para eso, sino que van a tener que utilizar a diario el transporte público. Entonces ya no van a poder comprar electrodomésticos o cualquier artículo para la casa. Entonces estos son los bienes inferiores. Entonces fíjese, la relación que hay entre los ingresos y los bienes inferiores es inversa. Aumenta el ingreso, disminuye el consumo de este bien. Y si el ingreso disminuye, aumenta el consumo de este tipo de bienes. Ahí pueden ver ustedes, por ejemplo, los bienes inferiores, ¿no? El otro tipo de bienes son los bienes normales. Son aquellos cuya demanda aumenta en la misma proporción que la renta de los demandantes. Casi todos los bienes son normales. O sea, la mayor parte de los bienes y servicios están clasificados en los bienes normales. Entonces aquí cuando son bienes normales estamos hablando de que hay una relación directa entre el ingreso y la demanda. Entonces fíjense, aquí pueden ver ustedes que sube el ingreso y también se incrementa la demanda. Hay una relación inversa. Disminuye el ingreso, también va a disminuir el consumo de este bien, ¿no? Entonces aquí podemos ver ejemplos, por ejemplo, las prendas de vestir, los alimentos, ¿no? Estos son los bienes normales. A medida que me incrementan los ingresos, también voy incrementando el consumo de estos bienes. Si me disminuyen el ingreso, yo también disminuyo el consumo de estos bienes. En este caso estamos hablando de bienes normales.
El otro tipo de bienes son los bienes de lujo, son aquellos cuya demanda aumenta sustancialmente al incrementarse la renta disponible. Por ejemplo, las joyas, los coches deportivos, las segundas residencias, los viajes, estos son bienes de lujo. Entonces, cuando aumentan tus ingresos, usted incrementa sustancialmente el consumo de estos tipos de bienes que son de lujo. Entonces aquí también hay una relación directa. Aumenta el ingreso, también aumenta la demanda. Pero lo que está sucediendo aquí, a un pequeño incremento en el ingreso va a tener un gran incremento en la cantidad demandada. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un incremento del ingreso en un 10%, eso va a significar que el consumo de la demanda de este bien se va a incrementar también, pero en un 20%, es decir, en mayor proporción. Entonces, si hay esta situación, estamos hablando de bienes de lujo. Lo mismo, si disminuye el ingreso en un 10%, va a significar también que yo deje de consumir en un 20% de estos bienes de lujo. Entonces, fíjense, cuando hay un pequeño incremento en los ingresos, aumenta en gran proporción los bienes de lujo que estamos hablando de joyas, viajes, hacer turismo, ¿no? O compra de vehículos, ¿no? Esos son los bienes de lujo. Entonces, fíjese, cuando hablamos del ingreso, cuando hay cambio en los ingresos, estamos hablando de tres tipos de bienes. Bienes inferiores, que hay una relación inversa entre estos, entre el aumento o disminución del ingreso y estos bienes inferiores. Luego estamos hablando de los bienes normales y los bienes de lujo. ¿Queda claro? Aquí, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. A ver, dice, dada la curva de demanda de la Coca-Cola, muestre gráficamente qué sucede con la cantidad demandada de este bien. Si mejora el ingreso de los consumidores, disminuye el ingreso de los consumidores. Entonces, para poder desarrollar este ejercicio, lo primero que tendría que hacer es identificar qué tipo de bien es la Coca-Cola. ¿Es un bien inferior? ¿Es un bien de lujo? ¿Es un bien normal? ¿Qué tipo de bien es? ¿Mm? ¿Qué tipo de bien sería? ¿Qué tipo de bien es la Coca-Cola? Normal, dicen. ¿Es un bien normal? ¿Qué dicen los demás? ¿Será que es un bien normal? ¿Estamos de acuerdo con su compañera? No. Dice que su compañera Coca-Cola es un bien normal. Entonces aquí tenemos el precio
Y aquí vamos a tener la cantidad. A ver, grafiquemos la curva de demanda. Ahí está la curva de demanda. ¿Cuál es el precio actual de la Coca-Cola? ¿Cuál es el precio actual de la Coca-Cola? 3 litros son 15 bolivianos. El de 2 litros, 8 bolivianos. 8 bolivianos. Ahí está. Entonces nos dice que cuando el precio de la Coca-Cola es de 8 bolivianos, ¿cuántos litros consume a la semana? En su familia. Hasta 3 o 4 botellas. 3 a 4 botellas, 8 litros, ¿está bien? Entonces, esto está en bolivianos, ¿no? En litros. Y esto está en bolivianos. Estamos hablando de la demanda de Coca-Cola. Ahí está. A ver. Usted tiene un ingreso de 3.000 y cuando su ingreso es de 3.000, usted consume, cuando el precio de la Coca-Cola es 8 litros por semana. Si le incrementaran su ingreso, lo incrementaran su sueldo en su trabajo a 5.000, ¿cómo reaccionaría en el consumo de la Coca-Cola? ¿Va a consumir más cantidades o menos cantidades? Más. Más cantidades. Entonces va a consumir más cantidades. Entonces va a consumir aquí y aquí. Vamos a ponerlo una botella más, por ejemplo. Es decir, ahora va a consumir ahora va a consumir 10 litros. Entonces esto hace, fíjense que toda la curva se ha desplazado en forma positiva o negativa. Positiva. En forma positiva, fíjense. El precio no ha cambiado en absoluto, lo único que cambia es la cantidad de consumo. Al mismo precio yo consumo más litros. ¿Por qué? Porque aumentó mi ingreso. Es decir, yo tengo mucho más presupuesto para poder adquirir mis productos. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Fíjense, aquí lo que está sucediendo es que se está incrementando la demanda de la Coca-Cola ante un incremento ¿en qué? En los ingresos de los consumidores. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Sí. ¿Y qué sucede si la situación fuera esta ahora?
dice disminuye el ingreso de los consumidores. ¿Qué creen que va a suceder? Ahora les está diciendo que el ingreso del consumidor disminuye. ¿Cuál va a ser la reacción que va a tener ante el consumo de la Coca-Cola? ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir? Va a disminuir. Va a disminuir. Porque usted tiene menos ingresos, significa que tiene que ajustar su presupuesto. Si antes se consumía 8 litros de Coca-Cola a la semana, pues ahora va a consumir 6 litros o 4 litros. ¿Correcto? Entonces, eso sucede cuando estamos hablando de bienes normales. La Coca-Cola es un bien normal. ¿Vamos bien? ¿Consultas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No hay consultas? Continuemos entonces. Ahora veamos la relación que hay entre la demanda del bien y los gustos y preferencias de los consumidores. Los gustos y preferencias y la moda determinan el comportamiento de las demandas con independencia de los precios o la renta. Es decir, cuando estamos relacionando la demanda con los gustos y preferencias, no hay mucho. Es decir, no es relevante tanto el precio. No es tan relevante el precio. ¿Por qué no es relevante el precio cuando estamos hablando de gustos y preferencias? Por ejemplo, si el kilo de carne fuera gratis, si usted lo ofrece a una persona que es, ¿cómo se llama estas personas que no consumen carne? Vegetariano. Vegetarianos. ¿Será que va a consumir la persona si usted por más que le regale la carne? No. No, no va a consumir, ¿no? Entonces no es de su gusto consumir carne. Por ejemplo, en esta época que estamos actualmente, desde el mes de abril, mayo, junio, por ejemplo, en este momento, ¿cuál es lo que se demanda más en este momento por el clima? La naranja, mandarina. Naranja, mandarina, el abrigo, los ponchillos para la lluvia, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, son temporadas que uno adquiere y eso que haga que incremente la demanda de estos tipos de bienes dependiendo el factor climático, ¿no? Por ejemplo, cuando hay a los que les gustan los diseños de moda, ¿no? Entonces a ellos les gusta vestir a moda, entonces cuando están de moda ciertos tipos de prendas, entonces estos van a aumentar su demanda de este tipo de bienes, ¿correcto? Entonces veamos la relación que existe. Por ejemplo, si aumenta el gusto y preferencias, va a aumentar la demanda. Entonces aquí hay una relación directa, fíjese, aumenta los gustos y preferencias del consumidor, eso significa que va a aumentar la demanda. Y si disminuye los gustos y preferencias, pues también va a disminuir la demanda. Fíjese, disminuye los gustos y preferencias y también va a disminuir la demanda de este bien. Es decir, que aquí hay una relación también directa, ¿no? Directa. Aquí tenemos un ejemplo que dice lo siguiente. Dada la curva de demanda de chamarras, muestre gráficamente qué sucede con la demanda de este bien si estamos en época de invierno. Estamos en época de verano. ¿Qué creen que va a suceder? ¿Qué va a pasar con esta curva? Toda esta curva se va a desplazar en positivo si estamos en época de invierno. Invierno.
¿no? Vamos a consumir más prendas, más abrigos, ¿no? Entonces aumenta. Pero fíjense, al aumentar, ¿qué está pasando? Está desplazándose toda la curva hacia el lado derecho. Si estamos hablando en verano, ¿qué va a pasar en verano? Disminuye la venta. Toda la curva se va a desplazar, pero en forma negativa, ¿no? En forma negativa. Es decir, vamos a tener esto acá en forma negativa. Ahí está. Entonces, esa es la relación. Tenemos una relación directa con los gustos y preferencias. Demanda de mercado. La demanda de mercado para un bien o servicio es la cantidad total del mismo que demandan todos los posibles compradores. La curva de demanda del mercado resulta de sumar todas las demandas individuales, es decir, sumar las curvas de la demanda de todos los consumidores. Es decir, el demanda de mercado simplemente es la sumatoria de las demandas individuales. ¿Vamos bien? Entonces aquí vamos a ver un ejemplo, ¿no? Dice lo siguiente. Supongamos que solo 2 consumidores están en el mercado. Simplemente hay 2 consumidores en el mercado que son Lisette y Pedro. Aquí usted por un lado puede ver los precios, puede ver la demanda de Lisette y puede ver la demanda de Pedro. ¿Cómo obtengo la demanda de mercado? Fíjense que la demanda de mercado simplemente es la sumatoria de las demandas individuales. Es decir, Lisette demanda 3 unidades, pero demanda 5 unidades. 3 más 5, demanda de mercado 8. Cuando el precio es de 1, Lisette demanda 2 unidades y Pedro demanda 4 unidades. Es decir, al precio de 1 en el mercado se demandan 6 unidades. Y cuando el precio es de 4, Lisette no está dispuesta a demandar ninguna unidad, Pedro está dispuesto a demandar una sola unidad, entonces la demanda del mercado sería simplemente la de Pedro, es decir, no demanda Lisette, pero sí Pedro. Entonces 0 más 1, 1. Entonces fíjese que para poder determinar la demanda del mercado, lo que simplemente hay que hacer es sumar las demandas individuales, ¿no? Las demandas y nada más en eso consiste el demanda de mercado, la sumatoria de las demandas individuales. Aquí podemos ver un ejemplo, por ejemplo, que dice lo siguiente. En el mercado de bien X hay 100 consumidores idénticos, cada uno de ellos con la siguiente función de demanda individual. Y 1000 consumidores idénticos con la siguiente función de demanda individual. Y 100 consumidores idénticos y 100 consumidores, a ver dónde estamos, y 1000 consumidores idénticos con la siguiente función de demanda individual, y 100 consumidores idénticos, cada uno de ellos con la siguiente función de demanda individual. O sea, el mercado está compuesto por 1200 consumidores. Calcular la demanda del mercado y graficar. Entonces aquí, fíjense, me está pidiendo que yo determine la demanda del mercado. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este ejemplito lo vamos a copiar a nuestra pizarra digital. Y me avisan, por favor, si se ve la pizarra digital. ¿Podemos ver? Sí, Lisen. Bien. Y nos pide lo siguiente.
nos pide lo siguiente, calcular la demanda de mercado y graficar. Entonces, ¿cómo calculamos la demanda del mercado? ¿Qué dice? Aquí dice que es igual a la demanda del mercado a la sumatoria de las demandas individuales. Entonces, lo que voy a hacer es traer las demandas individuales. Entonces, para ello vamos a traer los datos. Aquí tenemos datos. Ahí está. A ver, dice que hay número de consumidores, $100 consumidores con una demanda individual de ¿cuánto? De cantidad demandada del bien X me dice que es igual a 110 menos menos 20P. Luego hay 1000 consumidores. Hay otros 1000 consumidores, pero con otra demanda individual. Que es de cantidad demandada igual a 5 menos PX. 5 menos precio del bien X. Muy bien. Y tenemos otros 100 consumidores con una demanda individual de 40 menos 10 el precio. 40 menos 10 el precio del bien X. Ahí está. Entonces, fíjense, tenemos 100 consumidores con una demanda individual de 110 menos 20 por precio. Tenemos otros 1000 consumidores con una demanda individual de 5 menos PX y 100 consumidores con una demanda de 40 menos 10 PX. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cómo determino la demanda del mercado? La demanda del mercado simplemente me dice que es igual. La demanda del mercado nos dice que es igual a la sumatoria de las demandas individuales. A las sumatorias de las demandas individuales. Ahí está. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es sumar ahora. Entonces, la demanda del mercado del bien X va a ser igual. Demanda individual 1, que sería, esto sería el 1, esto es el 2 y esto es el 3. Pero resulta que esta demanda individual tienen 100 consumidores. Entonces, 100 consumidores por
cantidad demandada del bien X, ¿no? En este caso, por la cantidad demandada del bien X. Más hay otros 1000 consumidores con la cantidad demandada del bien X2. Y finalmente más 100 consumidores con una demanda individual. Ahora, si lo único que tengo que hacer es reemplazar, entonces cantidad de mercado va a ser igual 100. Aquí es igual la demanda individual 1 a 110 menos 20 por precio. Más 1000 consumidores cuya demandas individuales es igual a 5 menos el precio del bien X. Más otros 100 consumidores con una demanda individual de 40 menos 10 por el precio del bien X. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Lo que simplemente tengo que hacer ahora aquí es hacer una operación matemática. El 100 multiplica a 110 a 20, el 1000 multiplica a 5 y al precio del bien X. Los 100 a 40 y a 10 precio X. Entonces, esa es la operación que tenemos que realizar. Y hacemos lo siguiente. Entonces, la demanda del mercado del bien X va a ser igual 100 por 110. 11,000 menos 100 por 20. 2000, ¿no? ¿1000 por 5? 5.000. 5000 menos, más por menos, menos 1000 por precio del bien X. 1000 precio del bien X. Más por más 1000 por 40. 4000 menos, más por menos 100 por 10. Ahí está. Ahora lo único que tengo que hacer es reemplazar. Reemplacemos, o perdón, sumemos términos semejantes. Sumemos términos semejantes, las que se puedan sumar. A ver, ¿cuáles son términos semejantes? 11, 5000 y 4000. Puedo sumar esos tres valores. Luego puedo sumar 20,000 precio del bien X, 1000 precio del bien X y 1000 del otro precio del bien X. Entonces aquí vamos a poner dos rayitas para que se pueda diferenciar. Ahí está. Sumamos términos semejantes. Entonces, sumando términos semejantes va a ser lo siguiente. Cantidad demandada del mercado del bien X va a ser igual. 11,000 más 5,000 más 4,000. ¿Cuánto sería? 20.000. 20,000. Menos 2,000 más 1000 más 1000.
4.000. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la demanda del mercado, Sí. entonces. Esta es la demanda del mercado. Simplemente esto es lo que tendría que graficar, porque también me piden graficar. Entonces vamos a graficar. Ahí está. Esto va a ser la cantidad del mercado. Y esto va a ser el precio. Muy bien. ¿Qué hacemos para poder graficar? Vamos a darlo aquí, escalas. Esto va a ser 5.000. Esto va a ser 10.000. Esto va a ser 15.000. Y esto va a ser 20.000. Ahí está. Y para el precio de la misma manera. Si esto vale 0, si la cantidad vale 0, si la cantidad vale 0, ¿cuánto valdría el precio? Este 4.000 pasaría a sumar, el 4.000 dividido entre 20.000. 20.000 entre 4, entre 4.000. 5. ¿Sí, no? Sí. Entonces, si ustedes grafican aquí la cantidad y aquí el precio, es decir, para una cantidad de 0, ¿cuánto vale el precio? 5, ¿no? Y para un precio de 0, para este precio 0, vamos a quitarlo. Quitarlo eso. 0. Quiero 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora sí. Cantidad y precio. Para una cantidad de 0, hemos dicho que el precio es 5. Y para un precio de 0, vale 20.000. 20.000. Ahí está. Entonces lo único que tengo que hacer es graficar. Cuando la cantidad es 0, el precio es 5. Es decir, el precio máximo es 5 que uno estaría dispuesto a pagar. Y para un precio de 0, máximo están dispuestos a consumir 20.000. Ahora lo único que tendría que hacer es graficar. Y ahí tenemos la gráfica. Esta es la demanda del mercado. Esta es la demanda del mercado. La demanda del mercado. ¿Queda claro? ¿Alguna consulta? Ahí está. Eso es la demanda del mercado. Entonces, fíjense que la demanda del mercado simplemente es la sumatoria de las demandas individuales. ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta? ¿No hay consultas? Bien, jóvenes, si no hay consultas, entonces aquí vamos a quedar. Y ya continuamos en la siguiente.